Bien, América Latina enfrentará otro año complejo con muchos niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización que se van a mantener muy altos. También hay otros indicadores como el populismo, el sentimiento anti-élite, el nativismo xenofóbico que van a seguir presentes y puede que si uno pusiera en la juguera todo esto que acabo de decir, ciertamente podríamos estar con una situación en América Latina de gobernanza muy compleja. Hay un estudio para América Latina del año 2022 que es bien interesante y que habla de los riesgos políticos para América Latina, cuyos editores son Jorge Satt, Daniel Sobato, Diego Rojas y María Paz Fernández, y vamos a conversar con uno de ellos. Sé que ya está en la línea de pauta, gracias a Jorge Satt, el director además del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que ya está conectado con nosotros. Bienvenido, Jorge, gracias por aceptar Hola esta Jorge, ¿qué tal? conversación. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están Verónica, Sebastián? El año pasado estuve con ustedes, quizás se les olvida, pero estuvimos hablando del primer índice de riesgo Me político que era acuerdo. el 2020 y ahora estamos con el 2020. Buen punto, eso quiere decir que no paran de trabajar ahí en la Universidad Católica y en el análisis, así que eso es muy bueno. ¿Qué les hace pensar a este grupo de editores, a Jorge, a Daniel, a Diego y a María Paz, que han hecho este trabajo, que América Latina tiene un complejo año 2022, independiente de las vicisitudes de cada país? Mirar a una América Latina y decir que viene un año complejo tiene que tener fundamentos. ¿Por qué no nos compartes esas impresiones, Jorge? Bien, primero diríamos que el 2019 fue el año de las protestas en América Latina, el 2020 del COVID, el 2021 esta recuperación o rebote, y nuestro diagnóstico es que el 2022 es un año de mayor nivel de incertidumbre política junto a expectativas crecientes de la ciudadanía que ya siente de una u otra manera que va superando la parte más dura de la pandemia. Ujú. Ese riesgo político creemos nosotros que es lo que marca lo que es este índice que incluyó a más de mil personas de público general en la encuesta y un panel de expertos de la región que fueron expresidentes, académicos, directores de centro. Jorge, ¿esto es un asunto de fondo o hay aspectos, digamos, circunstanciales asociados a la pandemia que podrían ser transitorios eventualmente los que están generando este cuadro que ustedes describen para la región? Sin lugar a duda, hay un elemento transitorio que es que la pandemia no ha acabado y que hay una incertidumbre asociada a cuáles son los efectos de las nuevas variantes que estamos conociendo hoy día. Pero también hay ciertos riesgos que podríamos decir más permanentes, más de largo plazo, Ajá. como por ejemplo lo que ha pasado con la calidad de la democracia, que hoy la erosión democrática se ubica como el principal riesgo, el cambio climático y la escasez hídrica, que el año pasado no figuraba y este quedó en segundo lugar, la situación migratoria o desde el punto de vista geopolítico, la mayor presencia de China en América Latina. Estamos hablando, por lo tanto, de ciertos riesgos políticos que continúan y que se van profundizando en el tiempo y que no necesariamente son transitorios. Sí. Jorge, hablemos de esta erosión democrática que definen ustedes. ¿Qué es lo que explica que en la región esté cayendo la confianza en la política, la confianza en nuestro sistema democrático? ¿Qué es lo que explica finalmente que estemos tambaleando con el riesgo de algunas crisis de gobernabilidad, incluso como plantean ustedes? Hay un elemento que efectivamente se profundizó durante la pandemia, Ajá. este surgimiento de ciertos llamados nuevos autoritarismos, que son presidentes que llegan con reglas democráticas, el caso de El Salvador, pero que en el ejercicio del poder comienzan a concentrar poder, afectan la división de poderes del Estado y se ve afectado en definitiva el Estado de Derecho. El tema de la confianza en la política, en los partidos, en las instituciones públicas, es un tema que viene deteriorándose hace muchos más años y en promedio las instituciones claves para la democracia en América Latina no superan el 25% de nivel de confianza. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que si bien los tipos de regímenes, llamemos regímenes democráticos, los llamados híbridos y los dictatoriales, Cuba, Nicaragua, Venezuela, no varía esa clasificación, si hay un deterioro en la calidad de la democracia. Y hay un elemento muy preocupante, Sebastián, que lo da Latino Barómetro, que la mitad de los encuestados Latino Barómetro dicen que si el gobierno le resuelve los problemas, le es indiferente si ese gobierno es democrático o no. La mitad. Y esa tendencia, claro, y un 30% le es indiferente Wow. el régimen político, y esa es una tendencia que se viene manifestando.
y que está relacionada con esa insatisfacción hacia la democracia, Claro. demandas más complejas, más inmediatas, y en definitiva, como tú bien dijiste, los menores niveles de confianza hacia lo público. Estamos conversando con Jorge Satt, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Otro fenómeno que se ve o que se está viendo particularmente en América Latina es el fenómeno migratorio, y ya en algunos países se habla definitivamente de una crisis. ¿Cómo aspectan ustedes en este trabajo ese tema en particular para el 2022? Sobre todo cuando Chile es uno de los temas que ha mantenido la agenda muy alta y cuando se ha dicho incansablemente que este tiene que ser un tema abordado no solo de nosotros como país, sino que en un trabajo conjunto con otras naciones, porque solo no lo vamos a poder resolver. ¿Qué mirada tienen respecto de este 2022 con ese asunto? Tú lo dices muy, muy bien, Verónica, porque efectivamente la crisis migratoria, que estuvo en 6º lugar el año pasado y ahora sube al 4º lugar, requiere una cooperación y coordinación regional. Mientras la situación de Venezuela siga empeorando, hoy tiene más de 5 millones de venezolanos fuera de su país, puede llegar incluso a 7 millones, sería una crisis mayor que la de los refugiados de Siria, para tener un orden de magnitud. Mira. Va a ser muy difícil de manejar por los países, porque estamos hablando de un país fallido y de un flujo migratorio descontrolado. Eso afecta a Chile, como lo hemos visto, afecta a Brasil, a Colombia, a una serie de países, y sin una cooperación, porque este es un riesgo transnacional, va a ser muy difícil de manejar, y por lo mismo se identifica como un riesgo político muy claro para el 2022. Y estos riesgos combinados podrían generar cuadros de desestabilización más serios, Jorge, que se traduzcan en protestas, bueno, lo hemos visto, ¿no?, en distintas partes, pero en protestas más persistentes, más intensas quizás, o en otro tipo de escenario quizás todavía más complejo. Efectivamente, y de hecho las protestas sociales acompañadas lamentablemente de violencia están en el 3er lugar del índice, y ahí se da una tormenta perfecta, porque las expectativas crecen. La ciudadanía hoy día, acelerada por las redes sociales, opera con una lógica, podríamos decir, del siglo XXI, pero el Estado sigue operando con una lógica del siglo XX. Entonces, tienes expectativas que crecen, pero tienes una economía en Chile y en América Latina en general que se proyecta muy modesta para el 2022. Va a ser el continente que más va a crecer y además muy heterogénea. Sí. Entonces, más expectativas, economía estancada, sumémosle el factor de la inflación, incertidumbre política, y toda esa mezcla claramente es un caldo cultivo para nuevas protestas sociales. Bien, vamos a quedarnos atentos a ver cómo se desarrolla este 2022 con el análisis que han hecho desde el trabajo ahí de la Universidad Católica. Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis. Estoy segura que así como nos encontramos el año pasado, nos vamos a reencontrar más veces también este 2022 aquí en el programa. Cuídate mucho. Gracias. Por supuesto, que les vaya bien. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, Jorge.